Revisemos la solución al siguiente problema. El enunciado nos dice, se quiere hacer un collar con 5 perlas negras, 4 perlas blancas y un diamante. ¿Cuántos collares distintos pueden hacerse? Para revisar la solución al problema, ya he dibujado dos collares, que en realidad son el mismo collar. Veamos de qué manera son el mismo. Primero pensemos que el diamante siempre lo podemos dejar fijo en la parte de arriba. Y entonces la manera de construir un collar es, pongo las perlas blancas y negras a partir del diamante, ya sea a partir de su derecha, y voy cerrando el círculo hasta que llego a la izquierda del diamante, o al revés, empiezo a avanzar por la izquierda del diamante hasta que llego a su lado derecho. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que el diamante hace que el collar se descomponga en una fila de perlas. Esa fila de perlas debe tener 5 perlas negras y 4 perlas blancas. Por ejemplo, aquí, si yo retiro el diamante y como ya he dibujado algunas perlas negras, las que están rellenas y las otras son blancas, si yo retiro el diamante y los pongo todos en una fila, me quedarían 9 perlas en una fila. Las voy a dibujar. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es colocarlas como si fueran una sola fila. La perla de la izquierda la coloco aquí, la perla de la derecha la coloco del otro lado. Y las voy a colorear como están. Primero hay una perla negra, después sigue una blanca, después siguen 3 negras juntas, después sigue una blanca, después sigue una negra y después siguen 2 blancas. En realidad solamente importa cómo quedan acomodadas en la fila, porque el diamante me determina la manera en la que están. Sin embargo, cabe destacar que un collar se puede voltear. Digamos que yo lo tengo, pensemos que lo tengo boca abajo sobre una mesa, entonces yo lo puedo voltear para ponerlo boca arriba. Eso es lo que nos ejemplifica la línea verde que está aquí dibujada y el collar que se encuentra a la derecha del que ya hemos considerado. Si lo observamos es básicamente como ponerlo frente a un espejo. El diamante queda en la misma posición, pero la perla negra que en el dibujo de la izquierda estaba a la izquierda del diamante, ahora está a la derecha del diamante. Y a partir de ahí, todas las perlas están acomodadas al revés, como si fuera un espejo. Esto es precisamente por lo que ya mencioné. Cuando yo tomo un collar, no solamente tengo que pensar cómo están ordenados a partir del diamante, sino que lo puedo voltear, digamos, sobre una superficie. Con esto entonces vemos que el dibujo de la izquierda nos da otro acomodo sobre una fila. Donde aquí nuevamente va a haber, déjame cambiar de color. Aquí nuevamente hay 9 perlas, de las cuales 5 van a ser blancas y 4 van a ser negras. Pero ahora veamos de qué color están aquí. Ahora, como voy al revés, si yo empezara, por ejemplo, a dibujarlas de la derecha hacia la izquierda, podría pintarlas con el mismo patrón. Primero una negra, dejo una blanca, después hay 3 negras seguidas, después hay una blanca, después hay una negra y después quedan 2 blancas seguidas. Entonces vemos que las maneras en las que, y aquí las perlas quedan así, las formas de hacer un collar se van a contar en principio en el doble. Porque básicamente si yo ya fijo el diamante, lo que me queda es solamente formar una hilera de perlas negras y blancas, de las cuales debe haber 5 negras y 4 blancas. Y quiero entonces ver cuántas hileras distintas puedo formar. Sin embargo, cada hilera debe contarse igual con la hilera que es su reflexión, digamos, a partir del espejo. Porque estas dos hileras me generan el mismo collar, solo que uno está volteado, digamos, boca abajo y el otro está volteado boca arriba. Entonces en principio podríamos pensar que si contamos las maneras de poner 5 perlas negras en una fila y junto con 4 perlas blancas, entonces ese número debería ser el doble de collares. Sin embargo, hay que hacer una distinción. Hay collares que se ven igual cuando los pongo boca abajo que cuando los pongo boca arriba. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo se ve un collar que se ve igual boca abajo que boca arriba? Pues debe ser una figura muy simétrica, ¿verdad? Voy a dibujar aquí las 9 perlas.
Bueno, aquí están las 9 perlas. Y veamos qué pasa. Para que cuando se refleje sobre el espejo, el collar sea igual, lo que debe pasar es que el color de cada perla, las que voy a poner aquí asociadas, deben ser iguales. Las que se encuentran aquí en la hilera más alta, esas dos perlas deben tener el mismo color, pues cuando se reflejen sobre el espejo deben quedarme el color que tenía en la izquierda, ahora me va a quedar en la derecha y viceversa. Y de igual forma para las que se encuentran a la misma altura. Sin embargo, notemos que como tenemos 9 perlas, eh, entonces veamos, para cada hilera uso dos perlas del mismo color. Por ejemplo, para la primera podría usar dos blancas o dos negras. Para la segunda, dos blancas o dos negras. La tercera, dos blancas o dos negras. Y la cuarta, dos blancas o dos negras. Esto es para que no esté contando doble el mismo collar, sino que su reflexión sea el mismo. Entonces voy a contar cuántos collares su reflexión es distinta a él y cuántos collares su reflexión, o voltearlo sobre una mesa, se ve igual. Para ello notemos entonces que la perla que queda sola debe ser negra, pues todas las demás se van emparejando y como tengo 4 perlas blancas, las que me deben quedar sola, una sola de ellas después de emparejar debe ser negra. Entonces esta perla, para que los collares se vean iguales, esta siempre debe ser negra. Si quiero contar cuántos collares se ven iguales cuando los reflejo, lo que debo hacer es decidir en cada una de estas hileras dónde voy a poner las perlas negras y las perlas blancas. Si yo elijo, por ejemplo, en el primer renglón poner perla negra, pues ya sé que debo poner una perla negra tanto de la izquierda como la de derecha. Y si elijo en el segundo renglón también poner perlas negras, entonces debo poner así, tanto a la izquierda como a la derecha, perlas negras y las otras dos quedarían blancas. Ok, entonces contemos de cuántas maneras puedo hacer eso. Básicamente yo lo que debo decidir es en qué renglones hay perlas negras y en qué renglones hay perlas blancas. Pero yo tengo 4 renglones. Entonces, para elegir dónde voy a poner las perlas negras, la primera elección puede ser cualquiera de los 4 renglones. Vamos a numerarlos. 1, 2, 3, 4. Donde voy a poner la primera pareja de perlas negras puede ser cualquiera de los 4 renglones. Donde voy a poner la segunda pareja de perlas negras puede ser cualquiera de los 3 que me queden una vez que he elegido el primero. Sin embargo, yo pude haber elegido los renglones en dos órdenes distintos. Por ejemplo, pude haber elegido el renglón 1 y luego el 2, o pude haber elegido el renglón 2 y luego el 1. Por lo tanto, para elegir dónde voy a poner perlas negras, hay 4 por 3 dividido entre dos formas, lo cual nos da simplemente 6. Hemos visto hasta ahora que el problema es equivalente a contar cuántas hileras se pueden formar con 9 perlas, de las cuales 5 son negras y 4 son blancas. Y además hemos visto que cada hilera, junto con su reflexión, digamos, respecto al espejo, nos van a generar el mismo collar. Y además hemos visto que solamente hay 6 reflexiones que se ven iguales. Solamente hay 6 maneras de poner las perlas en la hilera que se ven iguales, por ejemplo, como el dibujo que ya hice aquí a la derecha, donde tenemos hasta arriba perlas negras, luego perlas negras, perlas blancas y en medio una perla negra, lo cual se ve como la hilera que tengo dibujada aquí. Entonces, sabemos que salvo esas 6 elecciones de hileras que son iguales a su reflejada, todas las demás deben emparejarse. Así que vamos a contar cuántas hileras distintas se pueden hacer con 9 perlas, de las cuales 5 sean negras y 4 sean blancas. Para ello, supongamos que primero acomodamos las 9 perlas de manera aleatoria, bueno, no de manera aleatoria, sino de todas las formas posibles en una hilera. Entonces tendríamos 9 perlas y quedarían repartidas algunas de ellas, bueno, en distintas posiciones. Como son 9 perlas, va a haber 9 factorial formas de acomodarlas. Porque primero puede ir cualquiera de las 9, después cualquiera de las 8 y así sucesivamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos estos acomodos de perlas son distintos, pues no podemos distinguir entre las perlas negras, que son 5, y entonces para cada manera de acomodarlas en una hilera, las perlas negras se pueden haber permutado de 5 factorial formas, por lo que hay que dividir entre esos casos. Y de igual forma, las 4 perlas blancas se pudieron haber acomodado de 4 factorial formas distintas. Aquí hay 5 factorial para las perlas negras,
4 factorial para las perlas blancas. Así que tenemos que dividir, pues todas estas maneras en realidad nos representan el mismo acomodo de perlas. Aquí, para calcular este número, pues podemos escribir simplemente 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y dividirlo entre 5 factorial y 4 factorial, que es escribir 5 por 4, por 3, por 2, podemos poner por 1 también. Y aquí 4 por 3, por 2 y por 1. Y entonces en lugar de calcular todo el número de arriba y dividirlo entre ambos, la multiplicación de los dos números de abajo, vamos a ir haciendo algunas cancelaciones. Por ejemplo, realmente los unos no nos afectan, pero por ejemplo este 5, en realidad todo el 5 factorial se va a poder cancelar. Ese 5 se cancela con ese 5, este 4 con este 4, este 3 con este 3, el 2 con el 2, y como decimos, los unos realmente no importan mucho, pero podemos cancelar. Ahora, el factor 4 y el factor 2 podemos agruparlos porque 4 por 2 es 8 y cancelar el 8 que está aquí arriba y cancelar el 4 y el 2. Este 1 también podemos cancelarlo porque es simplemente un 1. Y ese 3 lo que podemos hacer es cambiar el 9 que tenemos arriba con un 3 por 3. Lo cambiamos. Y entonces este 3 de abajo ahora se puede cancelar con uno de esos dos 3 que están arriba. Por lo tanto, este producto que buscamos, que lo voy a escribir aquí abajo, simplemente será 3 por 7 por 6. Notemos que en el denominador todos los números se han cancelado. 7 por 6 es 42 y 42 por 3 es 126. Entonces hay 126 maneras distintas de acomodar 5 perlas blancas en una hilera y 5 perlas negras, perdón, en la hilera y 4 perlas blancas. Pero sabemos que de esas, como ya contamos hace rato, 6 se ven igual que su reflejado. Entonces de las 126 que tenemos, vamos a separarlas en 120 y 6. Estas 120 son las que no se ven igual a su reflejado y estas 6 son las que sí se ven igual a su reflejado. Las 120 que no se ven igual a su reflejado hay que agruparlas en parejas, pues dos de ellas en parejas, cada una y su reflexión, forman el mismo collar. Entonces estas hay que dividirlas entre 2, lo que nos va a dar 60 collares distintos. Las 6 que se ven igual a su reflexión, pues simplemente nos dan 6 collares distintos, porque todas son diferentes entre sí, con lo que podemos concluir que en total se pueden hacer 60 más 6 collares distintos que tengan el diamante y las 9 perlas. Entonces son 66 y por lo tanto la respuesta al problema, que ya la había escrito aquí arriba, es 66.